respirativa es uno de los factores que van a mantener las vías aéreas abiertas, ¿no? De tal modo que durante la inspiración los bronquios se dilatan. Esta experiencia la dijimos a ustedes que cuando tengan la oportunidad de leer una broncoscopía, van a ver que durante la inspiración los bronquios tienden a abrirse y durante la expiración los bronquios tienden a cerrarse, ¿no? Eso es fisiológico, ¿no? Y desde el punto de vista de la estructura, ¿no? De la estructura anatómica, hay que tener en cuenta que en las vías grandes, ¿no? Entendemos como estructuras de soporte importantes, el cartílago, que se extiende hasta los bronquiolos, ¿no? Por debajo se encuentra una capa muscular importante, la distribución helicoidal, de tal manera que cuando se contrae, ¿no? Permite entonces la disminución del calibre de las vías aéreas, ¿no? El acotamiento, entonces, ¿no? De las vías o de la vía aérea está en relación precisamente con esta distribución helicoidal del músculo respiratorio, ¿no? Otra estructura importante que hay que tener en cuenta es la presencia en la mucosa, ¿cierto? La presencia de las glándulas de secreción mucosa, ¿no? Estas glándulas de secreción, conjuntamente con las células caliciformes, son las estructuras encargadas de producir, por un lado, ¿no? La humidificación de la vía, pero también la producción de mucus que tiene particularidades, ¿no? Y es de mucha ayuda cuando se quiere depurar y detener los contaminantes que pueden llegar a la vía aérea. Por debajo se encuentra la mucosa bronquial, que está constituida por un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no es cierto?, que más adelante, en las estructuras más periféricas, se transforma en un epitelio cúbico, y esto ocurre en los bronquiolos terminales, ¿no? Esta estructura es buena que ustedes lo recuerden, porque de alguna manera cada uno de estos elementos interviene en el mantenimiento de la luz de la vía aérea, ¿sí? Por otro lado, la vía aérea, el calibre de la vía aérea no es un calibre estable, sino existe una modificación, ya mencionamos. Los mismos movimientos respiratorios determinan que durante la inspiración la vía aérea se aperture y durante la expiración la vía aérea tiene tendencia a disminuir el calibre de manera fisiológica. Por otro lado, hay otros elementos que intervienen en el mantenimiento del calibre de las vías, ¿no? Hay otros mecanismos independientes, ¿no? Diferentes a la transmisión de la presión negativa intrapleural que dijimos. También es necesario, ¿no? Considerar aparte el soporte del tejido que lo rodea, ¿no? Esto fundamentalmente en razón con el rodeo que tiene la vía aérea con los alveolos. Recuerden que los alveolos de alguna manera también están traccionando la vía aérea y mantienen de alguna manera la vía aérea con tendencia hasta la apertura, ¿no? Aparte de esto, es conveniente también recordar que hay una serie de modificaciones en relación con la actividad de los receptores, tanto simpáticos como parasimpáticos. Entonces, el músculo lisobronquial posee receptores simpáticos, ¿no es cierto? Y saben ustedes que existen dos tipos, obviamente, de receptores alfa y receptores beta, ¿no? La fisiología es interesante porque desde el punto de vista farmacológico nosotros utilizamos estas características para el tratamiento de los problemas obstructivos y se sabe, ¿no es cierto?, que la estimulación de los receptores alfa produce broncoconstricción, ¿ya? Mientras que la estimulación de los receptores beta, ¿no es cierto?, más bien produce broncodilatación, ¿no? Y recuerden que en la farmacología nosotros obviamente, tenemos medicamentos que pueden tranquilamente estimular, ¿cierto?, los receptores beta, y también podemos tenemos medicamentos que de alguna manera interfieren con la transmisión de los receptores alfa. Ambas condiciones obviamente facilitarían la dilatación de las vías aéreas. La estimulación parasimpática, hemos mencionado también, que tiene un efecto de broncoconstricción, ¿no? Acá también hay medicamentos que pueden tranquilamente tener efecto antiparasimpático y en consecuencia es uno de los medicamentos también utilizados, ¿no?, en la terapia de los problemas de broncoconstricción, ¿no? Aparte de eso, es conveniente también recordar que existen unos receptores libres que en condiciones normales no están expuestos, pero cada vez que hay un problema de tipo inflamatorio, estos receptores libres salen a flor de la mucosa y pueden ser tranquilamente estimulados. Y se sabe también entonces que la estimulación
de estos receptores libres, ¿no es cierto?, produce también broncoconstricción. Entonces, desde este punto de vista, ven ustedes que hay varios factores que intervienen en la regulación del calibre de la vía desde un punto de vista fisiológico. Acá tienen ustedes una representación de un bronquio grande, ¿no es cierto? La parte externa, por supuesto, la parte cartilaginosa, pues de la mucosa, la capa muscular que tiene distribución helicoidal, como hemos mencionado, la capa submucosa, donde se encuentran las glándulas de secreción de mucus y las células califormes, y finalmente el epitelio cilíndrico ciliado, ¿no es cierto?, que finalmente está tapizando la vía aérea, ¿no? Por supuesto, esta estructura va modificándose en la medida que el bronquio se va ramificando, de tal manera que el cartílago prácticamente desaparece en los bronquiolos intermedia. ¿Y qué es lo que nosotros llamamos hiperactividad bronquial en última instancia, ¿no?, en relación con todo este concepto previo que hemos mencionado, ¿no? Normalmente todas las personas tenemos cierta tendencia a tener una variación del calibre de la vía respiratoria, ¿no? Entonces hay una respuesta broncoconstrictora fisiológica, como hemos mencionado. Durante la inspiración, los bronquios se abren; durante la expiración, los bronquios tienen que cerrarse, ¿no? Pero cuando hablamos de hiperreactividad bronquial, estamos haciendo alusión a una respuesta excesiva broncoconstrictoria, y esto se produce frente a diversos estímulos, que pueden ser estímulos físicos, pueden ser estímulos químicos o estímulos biológicos, ¿ya? El mecanismo último que determina, ¿no?, la estimulación, ¿no?, y la respuesta de hiperreactividad de los bronquios está mediado por mecanismos inflamatorios. O sea, tanto los físicos, los químicos y los biológicos causan inflamación, y en última instancia la inflamación actúa sobre un terreno precisamente de hiperrespuesta del bronquio, y esto es lo que se denomina hiperreactividad bronquial. Ahora, esta hiperactividad bronquial, que es una tara de algunos pacientes, pueden tranquilamente ser evaluados y pueden ser descubiertos a través de pruebas químicas, ¿no? Uno de ellos que utilizamos nosotros es la administración de la metacolina o también de la histamina. Y también es posible demostrar esta hiperactividad cuando a estos pacientes con esta condición se les hace respirar aire frío y seco, ¿no? Eso ocurre durante el ejercicio de hiperventilación. Pero lo interesante es que se presenta cuando la inhalación es de aire frío y aire seco. Porque si nosotros hacemos la inhalación con aire a temperatura corporal y humidificado, no se produce la respuesta, ¿no? Entonces, este fenómeno de hiperreactividad bronquial está mediada por la inflamación, ¿no? Entonces, de aquí se desprende que cuando nosotros controlamos la inflamación, va a disminuir la hiperactividad bronquial que tiene el paciente, ¿correcto? Ahora, si queremos determinar cuál es el origen y cuál es el mecanismo por el cual algunos pacientes tienen hiperactividad bronquial, entonces ahí hay varias teorías. Hay dos teorías básicas, una de ellas que tiene un mecanismo de tipo genético, y otros que dicen que la hiperactividad bronquial es adquirida, ¿no? En cuanto a lo que llaman los mecanismos genéticos, ¿cierto?, estaría generado por una serie de mecanismos que obviamente el paciente lo va a heredar, ¿no?, de manera congénita, ¿no? En estas teorías genéticas, hay una presunción desde el punto de vista fisiológico. Dicen que podría haber un desbalance por los receptores. Ya mencionamos que los receptores alfa son broncoconstrictores y los receptores beta broncohilatadores. Entonces, en algunos pacientes la tara genética puede estar precisamente en el desbalance, con predominio de la actividad de los receptores adrenérgicos alfa, ¿no?, y una menor actividad beta, ¿no? Aquí tienen ustedes un esquema, ¿no?, de lo que acabamos de mencionar, ¿no?, de la hiperactividad bronquial, que es una condición de algunos pacientes, no de todos los pacientes, ¿no?, que puede ser demostrado de manera química, ¿no?, mediante pruebas en el laboratorio, por supuesto, ¿no es cierto? Y tenemos dos formas que hemos mencionado, ¿no? La adquirida, ¿no es cierto?, y la congénita, ¿no? Esta hiperactividad bronquial puede ser desencadenada por la exposición de productos químicos, la exposición de productos biológicos o la exposición a irritantes de tipo físico, ¿no? Todos ellos hemos mencionado que producen inflamación, y la inflamación desencadena precisamente la broncoconstricción en estos pacientes que tienen hiperactividad bronquial.
Entonces, la hiperactividad bronquial se puede desarrollar por una serie de mecanismos, ¿no? Los eventos bioquímicos que pueden activar el músculo liso bronquial, ya hemos mencionado el desbalance que puede existir. Hay mecanismos que explican un mayor acotamiento también del músculo liso bronquial. Hay fenómenos mecánicos que determinan el estrechamiento final de la vía aérea, ¿no? Y los fenómenos que están asociados, ¿no? En estas circunstancias son precisamente una hiperactividad de la vía aérea de posible origen genético, ya hemos mencionado, pero también la inflamación de la vía aérea y edema de la misma también se considera como uno de los elementos que pueden en adelante, especialmente cuando hay infecciones tempranas, por ejemplo, de los primeros meses de vida, pueden conducir a un estado de hiperactividad bronquial, ¿no? Como consecuencia de estos problemas inflamatorios, y si la inflamación es persistente, se va a producir lo que se llama la remodelación de la vía aérea. La remodelación implica, ¿no?, el reemplazo por estructuras que se llaman histológicas, fundamentalmente fibrosis de la vía aérea, que cuando es prolongado va a quedar de manera indefinida, ¿no? Pero en otros casos puede tranquilamente regresionar, ¿no? Este es el mecanismo de la hiperactividad bronquial. Acá tiene nuevamente un esquema, ¿no?, que demuestra que un paciente que tiene hiperactividad bronquial, ¿no?, el ejercicio tranquilamente puede inducir, ¿no? Pero también la inducción no solamente va a ser por ejercicio, la inhalación de aire frío, como les he mencionado, sino también puede ser, se llama mediado procesos inmunológicos, como ocurre en la urticaria, en el angioedema, en la anafilaxia, y un tipo particular de asma, que seguramente han escuchado ustedes, es asma alérgica, también llamada asma extrínseca, ¿no es cierto? Por otro lado, estas vías se llaman hiperreactivas, ¿no es cierto?, pueden también reaccionar frente a actividad física, ejercicios, deportes programados, especialmente cuando hay inhalación de aire frío y seco, ¿no? Todos ellos, ¿no es cierto?, en un paciente que tiene esta tendencia a tener hiperactividad bronquial, va a producir broncoespasmo, ¿no es cierto?, que puede ser de manera aguda o puede ser de manera tardía, ¿no? Ese es el mecanismo de obstrucción en estos pacientes con estas características. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que ustedes van a tener en cuenta y que pueden presentarse asociados a hiperactividad bronquial, ¿no? Hay cuadros de presentación aguda, entre ellos tenemos la bronquitis aguda broncoespástica, ¿cierto? Y cuadros infrecuentes como la bronquiolitis aguda. La bronquiolitis aguda es un proceso viral que se presenta en los primeros meses de vida y es uno de los factores, ¿cierto?, que están implicados en la generación de hiperactividad bronquial de manera activa, ¿ya? También la injuria por inhalación, especialmente la inhalación de biomasa, ¿no?, tranquilamente puede producir también una presentación aguda de hiperactividad bronquial. Pero la forma más habitual que nosotros conocemos son la presentación crónica, ¿no?, de hiperactividad bronquial. En estos casos, ¿no?, la enfermedad típica es el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la inhalación de masa, y también hay otras patologías no muy frecuentes, como la alveolitis alérgica extrínseca, ¿no?, que es un proceso producido por la inhalación de, ¿cómo se llama?, de material orgánico, inhalatorio, ¿no es cierto? También en las fibrosis quísticas y una infección por Aspergillus. Hay una infección característica de Aspergillus que produce broncoconstricción y eso se llama Aspergillosis broncoalérgica. Y también hemos encontrado en nuestro medio que es muy alta la prevalencia de tuberculosis. Los pacientes con secuelas tuberculosas pueden también presentarse cuadros de hiperreactividad bronquial. En consecuencia, las causas más comunes de hiperactividad bronquial que vamos a ver: bronquitis aguda, EPOC, asma bronquial y el pulmón secular tuberculoso en nuestro medio. En cuanto a la semiología en un paciente de hiperactividad bronquial, yo creo que es fácilmente ya podemos deducir, ¿no? El paciente puede tener tos persistente. Recuerden que una expresión a veces de la obstrucción bronquial, antes inclusive de la sibilancia, es la presencia de tos persistente, ¿no? Un paciente que tiene tos persistente no permitido, especialmente nocturna, probablemente es expresión ya de un broncoespasmo que está empezando. Por supuesto, cuando ya esto está establecido, uno puede escuchar un silbido, ¿no es cierto?, el famoso silbido de pecho que lo percibe el propio paciente o nosotros también, ¿no es cierto?
Esto puede estar acompañado ya de una sensación de respiración insuficiente, entonces el paciente tiene una disnea, y mencionamos que en este caso la disnea sería expiratoria, el paciente tiene dificultad para la expulsión del aire, ¿no? Y también tenemos otras posibilidades en que el paciente puede tener de repente también pues asociado un problema inflamatorio, ¿no? De cualquier naturaleza que pueda producir secreción, ¿no? Y hay que analizar también la posibilidad de una expectoración. En cuanto a los signos, ya mencionamos, ¿no? La obstrucción al flujo aéreo fundamentalmente durante la inspiración, ¿no es cierto? Va a producir, perdón, durante la expiración va a producir las sibilancias. Esto en las fases iniciales es predominantemente en la expiración, pero ya en la broncoconstricción avanzada, la dificultad va a ser tanto durante la inspiración como la expiración, ¿no? Una expresión de la disminución de la luz durante la expiración es precisamente la prolongación de esta fase expiratoria, ¿no? Si ustedes ven a un paciente con crisis asmática, van a ver que el paciente sufre para expulsar el aire, no tanto para tomar, sino para expulsar el aire, ¿no? En consecuencia, parte del aire inspirado no puede eliminarse en la inspiración debido a la obstrucción y el tórax puede parecer sobredistendido y durante la percusión podrían encontrar ustedes un tórax hiperresonante, ¿no? Hiperresonante. Bien, un cuadro típico hemos mencionado que es el asma bronquial. Entonces, ¿cómo definimos el asma bronquial? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, ¿no es cierto?, que está asociada precisamente a este fenómeno de hiperactividad bronquial frente a diversos estímulos, que pueden ser químicos, físicos o inclusive psicológicos, ¿no? Y también de tipo biológico, ¿no? Que ocasionan obstrucción bronquial que se presenta por episodios, ¿no? Por supuesto, la intensidad, ¿no es cierto?, es variable y esta puede variar de manera espontánea o como consecuencia del tratamiento que recibe el paciente, ¿no? Esto es el asma bronquial, ¿ah? Enfermedad episódica broncoespástica con variaciones tanto espontáneas como por medicamentos asociados a hiperactividad bronquial, ¿no? Esto es que se presenta de manera crónica. Entonces, los datos que tienen que tener en cuenta, estos son los datos relevantes. La obstrucción bronquial es reversible, ¿no? A diferencia de otro proceso que vamos a ver más adelante, que es el EPOC, ¿no? En la cual es irreversible. Y en los casos de asma bronquial, los episodios son reversibles, que están asociados a hiperreactividad bronquial. Y también dijimos que el mediador final de todos los agentes que puedan causar hiperreactividad bronquial es la inflamación. De tal manera que si nosotros tratamos la inflamación, la hiperreactividad bronquial va a disminuir y va a, de alguna manera, controlarse en algunos pacientes. Muy bien. Esta es la fisiopatología de la enfermedad bronquial, ¿no es cierto? Miren ustedes en el lado derecho, el agente nocivo externo, ¿no? Irritantes, produce un proceso de tipo inflamatorio, va a producir lesión en el epitelio bronquial, ¿no? Y va a producir la activación de los mecanismos de defensa simples, hay inflamación del epitelio, en la inflamación del epitelio, ¿no es cierto? El bronquio responde con la producción de mucus, ¿no es cierto?, y también con la contracción, ¿no es cierto?, de los músculos, ¿no?, respiratorios, ¿no? Y de ahí se genera entonces un problema de tipo obstructivo, ¿no? Entonces, la consecuencia de todos estos fenómenos es, por un lado, incremento de la resistencia al paso del aire durante la expiración, reducción del diámetro del tracto respiratorio, ¿no es cierto?, porque a su vez condiciona mayor inflamación y el paciente entra en un círculo vicioso. El asma bronquial es sumamente frecuente, ¿no? En los niños, prácticamente entre el 15%, de repente a más de los niños, tienen problemas de tipo asmático. El promedio en la población adulta es aproximadamente el 3 a 7%, ¿no? En los niños es más frecuente, en la etapa infantil es más frecuente en las niñas, ¿no? En los adultos jóvenes afecta más también a las mujeres y en los ancianos la frecuencia es igual en ambos sexos. Si nosotros hacemos un estudio anatomopatológico en un paciente que tiene problemas ya de crisis inflamáticas severas, nosotros vamos a encontrar estos datos interesantes como expresión precisamente de los mecanismos inflamatorios. Vamos a encontrar fragilidad del epitelio bronquial
y tiene tendencia a la descamación. Vamos a ver infiltración inflamatoria, fundamentalmente por eosinófilos, pero también vamos a ver otras células como linfocitos y también mastocitos. Hay que tener en cuenta tanto los eosinófilos como los mastocitos, como los elementos celulares fundamentales, porque ellos son los encargados de la liberación de los mecanismos de liberación de transmisores que van a producir modificaciones en la permeabilidad de la mucosa y también en la contractilidad del músculo respiratorio. Producto de precisamente el problema inflamatorio, hay aumento del grosor de la membrana basal de la mucosa, hay hipertrofia del músculo lisobronquial y hay hipertrofia también de las glándulas mucosas bronquiales. En cuanto a las células, ya lo he mencionado, un elemento principal importante es la participación de los eosinófilos. Hay una infiltración de eosinófilos que más adelante, cuando estos eosinófilos degeneran, van a producir una liberación de su contenido que tiene pues proteína catiónica, peroxidasa y neurotoxina que va a producir lesión de las estructuras, ¿no? de sostén, ¿no? De las mismas estructuras también epiteliales, ¿no? Y se ha visto que en estos casos, ¿no es cierto?, hay no solamente mayor cantidad de eosinófilos en el bronquio inflamado, sino hay un aumento de la formación en la médula ósea. Y también hay una mayor atracción mediante componentes que determinan que hay una mayor quimiotaxis en relación a la localización de estos de células blancas. Y la cosa interesante que la acumulación de estas células va a producir activación y liberación de los productos intracelulares que son los que van a producir pues, la lesión, el daño de las células. Los mastocitos, porque recuerden que los mastocitos están llenos de transmisores, ¿no? Que de alguna manera van a ser liberados durante el proceso inflamatorio. Se va a producir la degranulación y liberación de una serie de mediadores, como la histamina, la serotonina, la calicreína, ¿no es cierto? Que es la parte que llama humoral del mecanismo de la broncoconstricción, ¿no? Acá tenemos una gráfica de la fisiopatología del asma. Recuerden ustedes, un paciente acá, en el lado izquierdo superior, un bronquio de calibre normal, ¿no es cierto? Por un paciente que tiene una inflamación aguda, se va a producir un broncoespasmo precoz, ¿no es cierto? Y dependiendo de la exposición y la magnitud, eso puede transformarse en un broncoespasmo tardío, que va a durar un poquito más tiempo, ¿no es cierto? Y en algunas patologías, ¿no es cierto? Este broncoespasmo ya dura demasiado, ¿no? Entonces el paciente va a tener una inflamación crónica y el producto o el resultado de una inflamación crónica va a haber un remodelado del bronquio, o sea, el bronquio va a cambiar su patrón histológico con proliferación fibrótica y los cuadros pueden tranquilamente resultar ya de una reducción incompleta, ¿no? Entonces, cuando hay esta broncoespasmo precoz, hemos mencionado, ¿no? Que esta hiperactividad bronquial puede ser desencadenada, ¿no es cierto?, por ejercicios, infección irritantes, ¿no es cierto?, ¿no? Y liberación precisamente de mediadores químicos, ¿no?, de los mastocitos, leucotrienos, prostaglandinas, cromoxanos, histamina, ¿no es cierto? Y en la inflamación tardía y peor en la inflamación crónica, ¿no es cierto?, a estas células que producen transmisores van a producirse también otras infiltraciones de células neutrófilos, monocitos, las células epiteliales, por supuesto, y la proliferación de fibroblastos, incremento de la matriz extracelular, ¿no? Otras células inflamatorias de diversa naturaleza, lo que va a determinar cambios físicos o cambios biológicos en la vía, y eso se produce, o se llama remodelación, ¿no? Las manifestaciones que presentan entonces el paciente son tos, disnea, sibilancias, ¿no? En todo un patrón que les he mencionado de hiperreactividad bronquial, que lógicamente va a producir una alteración de la capacidad respiratoria del sistema del paciente. Acá tienen ustedes dos formas típicas, ¿no?, del asma bronquial: el asma llamada intermitente o asma exógena versus el asma persistente crónica o asma endógena, ¿no? Estos dos tienen un patrón de presentación y un patrón clínico ligeramente diferente.
Veamos las diferencias. En el asma intermitente exógena, que es más frecuente en la población infantil, a diferencia de la persistente crónica, que es más frecuente en la población adulta, ¿no? Pero lo que no significa que no puede haber una intermitente en la aguda y también una persistente en la crónica, pero predominantemente el intermitente exógeno, ¿cierto? Es más patología de los niños, ¿no? Y del adulto, la persistente crónica o endógena. En estos casos, por supuesto, la presentación clínica de ambas están expresadas bajo la forma de episodios de disnea y sibilancias. En el exógeno son variables, en la crónica o en la endógena más bien tienden a ser periodos un poco más prolongados, ¿no? En consecuencia, los periodos en la intermitente exógena pues están libres durante muchos periodos, ¿no? Y tienen tendencia a tener pausas asintomáticas bastante largas. Mientras que en la persistente crónica, ¿no es cierto? También están la variación episódica, pero estos episodios a veces no son muy amplios como en la exógena, ¿no? Acá está lo que he mencionado en relación con la edad, predomina en la infancia, en la exógena, es más frecuente en los adultos, en la forma endógena, ¿no? Y también otra característica que podemos ver, ¿es cierto? Que en los pacientes que tienen un asma intermitente exógena, ¿no? La causa fundamentalmente es alérgica, ¿no? Entonces, generalmente se han desencadenado por la inhalación de alergenos. Seguramente alguno de ustedes tiene experiencia de haber tenido asma. La inhalación de alergenos de diversa naturaleza puede generar definitivamente el cuadro de una asma exógena, ¿no? A diferencia del factor del asma endógena, que generalmente es desencadenado los episodios de broncoespasmo por problemas inflamatorios, ¿no? De tipo viral o bacteriano, ¿cierto? La intensidad de las crisis en el exógeno es variable, ¿no es cierto? En la persistente es un poquito más difícil y en consecuencia el manejo también es un poco más difícil en el persistente que en el exógeno, ¿no? Los pacientes que tienen asma alérgica no tienen una marca personal, una marca familiar que se llama atopía. ¿Qué es la atopía? La atopía es la tendencia que tienen estos ciertos pacientes a reaccionar frente a alergenos que normalmente no producen reacción, ¿no? El polen de las plantas, la pelambre de las mascotas, ¿no es cierto? Que a muchos pacientes, a muchas personas que no tienen hiperactividad bronquial, no les pasa absolutamente nada, pero en estos pacientes genera, ¿no es cierto?, todo un cuadro de tipo inmunológico. Y se ha visto que estos pacientes, cuando están expuestos a este tipo de alergenos, hay una tendencia a un aumento de la inmunoglobulina E, ¿no? Entonces, esto es el mecanismo finalmente que va a producir, ¿no es cierto?, el desencadenamiento de las crisis asmáticas. Pero, sin embargo, pese a esta situación, el pronóstico de estos pacientes es bueno. Y seguramente ustedes también habrán tenido experiencia que los chicos que tienen asma temprana, ¿no es cierto? Cuando llegan al promedio de los 12, 13 años, prácticamente el asma bronquial desaparece, ¿no? O se hace más benigno, ¿no? Diferente a lo que ocurre con el asma endógena, donde los síntomas obviamente están más relacionados con los cambios climáticos, ¿no? Con las irritantes y también de repente con la inhalación ¿no? de otros contaminantes, pero el pronóstico en ellos es peor. Y en otros casos no se encuentra niveles incrementados de inmunoglobulina E. En estos casos de exógena sí se encuentra aumento de inmunoglobulina E y está acompañado, como les he mencionado, de esta tara, ¿no? Que es familiar genética, que se llama atopía. Entonces, ¿qué es la atopía? La atopía es la tendencia a reaccionar frente a alergenos con producción de inmunoglobulina E. Entonces, los familiares de estos pacientes generalmente tienen procesos parecidos o el mismo cuadro, ¿no es cierto?, entre hermanos, porque esto se transmite genéticamente. Entonces, dentro de varios hermanos nos llama la atención que otro hermano sea, obviamente, sea asmático, o también puede tener una dermatitis alérgica, o puede tener también una rinitis alérgica, ¿no? Todos ellos, obviamente, son cuadros mediados por mecanismos inmunológicos en donde la inmunoglobulina E, ¿no?, interviene. Y esto se denomina atopía. Bueno, esta atopía no se encuentra en los pacientes con asma endógena. Estos son los episodios,
los mecanismos que puede producir entonces el tema de crisis en el paciente asmático, lo estamos mencionando acá, el asma inmunológico, alérgico o atópico, ¿no? Y en el otro lado estamos mencionando el asma no inmunológico, que se llama el asma endógena, versus el asma exógena que hemos mencionado, ¿no? La participación genética es mucho más intensa en el paciente con asma atópica o alérgica. También, por supuesto, hemos mencionado que un asma no inmunológico, no endógeno, pero que tiene hiperactividad bronquial, y dijimos que la hiperactividad bronquial hay cierta participación también de tipo genético, ¿no? Entonces, todo esto, esta hiperactividad bronquial, que es presente en ambos, más en el paciente que tiene alergia, ¿no? Va a producir inflamación bronquial, hiperactividad bronquial y se va a producir la crisis obstructiva, ¿cierto? En cuanto al asma alérgico, tienen ustedes acá el tipo de alergia es realmente el tipo, llaman la versión inmunológica de tipo 1, con producción de inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Y es desencadenado por ácaros, pólenes, hongos, epitelios, etcétera, etcétera, inclusive alimentos, ¿no es cierto? Mientras que en el asma no inmunológico, los cambios climáticos fundamentalmente, los gases, el ozono, las partículas contaminantes orgánicas, inorgánicas, drogas, aspirina, aire frío, infecciones virales, fundamentalmente infecciones virales, estrés psicoemocional y ejercicio, y desencadenan problemas de tipo llamado broncoespasmo. Estos son los factores desencadenantes en general de todos los pacientes asmáticos, ¿no es cierto? Uno de ellos la alergia, ya mencionamos, ¿no es cierto? También existe lo que llama como cuestión profesional, a veces exposición a determinado tipo de alergenos, ¿no? Contaminantes, por ejemplo, el polvo de el tema de los papeles usados, etcétera, ¿no es cierto? O las mascotas, ¿no? El ejercicio de la hiperventilación, esto está demostrado y cuando hay hiperventilación con aire frío y seco, se produce broncoespasmo. Lo que no ocurre cuando el aire es humidificado y está atemperado a temperatura corporal. Las infecciones respiratorias mucho más frecuentes en el asma endógena, que también, por supuesto, en el asma exógena también actúa como un precipitante de la broncoconstricción. Y también se ha visto que las modificaciones de las emociones, la personalidad, tranquilamente puede generar un paciente ansioso por cualquier otro motivo desencadena una crisis asmática. Tener en cuenta los fármacos, recuerden ustedes que dentro de la farmacopea existen bloqueadores beta, entonces dar un bloqueador beta a un paciente asmático prácticamente es precipitarle una crisis asmática severa. Y ya mencionamos que más bien la estimulación beta produce bronchodilatación, pero en consecuencia el bloqueo beta va a producir broncoconstricción, ¿no? El reflujo gastroesofágico, que es otro mecanismo que a veces descuidamos nosotros, ¿no? Se refiere al retorno involuntario de contenido del estómago que pasa hacia el esófago y puede llegar tranquilamente a la parte alta y haber una microaspiración. Estos pacientes con reflujo gastroesofágico pueden tener también espasmos relacionados precisamente con nuestra microaspiración. Y también se ha visto modificaciones de esta respuesta de los bronquios durante la menstruación y durante el embarazo, ¿no? La relación entre asma y alergia, miren, ustedes tienen estas características, ¿no? Y hemos mencionado que es una condición hereditaria, ¿no es cierto? Con una respuesta inmunológica excesiva y la producción de inmunoglobulina E frente a las diversas sustancias, las llama alergénicas que he mencionado, ¿no es cierto? Y se ha encontrado también que este defecto genético estaría ubicado en el cromosoma 11, ¿no? Este cromosoma 11 produce una excesiva síntesis de inmunoglobulina E y también, obviamente, de estimulación por los linfocitos B, ¿no? Que son regulados a su vez por las citoquinas, interleuquina 4 y el factor interferón gamma, ¿cierto? Entonces, la liberación de inmunoglobulina E y otros agentes van a activar también a los eosinófilos, ¿cierto? Y los mastocitos, y sabemos que los eosinófilos y mastocitos fundamentalmente van a liberar mediadores químicos que ya mencioné, histamina, serotonina, etcétera, etcétera, y la acción de la histamina serotonina, ¿no? Determinan aumento de la permeabilidad de las mucosas, edema de las mucosas, estimulación de las glándulas de las mucosas y también estimulación de los músculos produciendo broncoconstricción o contracción muscular, ¿no? Entonces, la atopía y la hiperactividad bronquial que están presentes, pues, particularmente en el niño, ¿no es cierto? Tienen tendencias a heredarse de manera independiente, ¿no? Aunque, por supuesto, en un paciente determinado pueden expresarse de manera conjunta, pero el mecanismo de adquisición es
pueden ser, digamos, de manera aislada, ¿no es cierto? Ya hay pacientes con hipertrofia bronquial sin atopía, ¿no? Como ocurre en el asma endógena, ¿no? Y hay atopía y también hipertrofia bronquial, ¿no es cierto? Como ocurre en los pacientes que tienen, ¿no es cierto?, un asma de tipo endógena, ¿no? O, perdón, exógena. Acá tenemos una cadena de la reacción del asma endógena, ¿no? La asma endógena, inicialmente, uno inhala los antígenos, ¿no? Los alergenos, ¿no? Estos son captados, ¿no? Por las células B, ¿no es cierto? Y estas células también producen las inmunoglobulinas C. Estas inmunoglobulinas C se van a pegar en la pared de los mastocitos, ¿no es cierto? Y se dice que en este momento esta célula está sensibilizada. Entonces, frente a una segunda exposición, esta inmunoglobulina E, ¿no es cierto?, que está pegada, ¿no?, al mastocito, va a reaccionar, ¿no es cierto?, con el alergeno, se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo en la superficie del mastocito, lo cual va a producir alteraciones en la membrana del mastocito y liberación de los mediadores químicos que hemos mencionado. Histamina, serotonina, calicreína, y esto va a determinar, pues, obviamente, las respuestas que hemos mencionado. Acá tienen ustedes un resumen, ¿no?, de todo esto que hemos mencionado, ¿no? La respuesta final, ¿cierto?, por los mediadores químicos, es la hipersecreción de mucus por estimulación de las glándulas y las células caliciformes, ¿no es cierto? El edema como consecuencia de la inflamación por los mediadores, ¿no es cierto? La broncoconstricción por estimulación de los bronquios, de los músculos, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, cuando hay hipersecreción, se pueden generar tapones mucosos, ¿no es cierto? También les mencioné que el otro elemento que interviene en la regulación de la vía aérea son los receptores, se llama, ocultos en la vía aérea, ¿no? Entonces, de tal manera que el mecanismo inflamatorio de la vía aérea también estimula, ¿no es cierto? Estimula los receptores, o expone los receptores libres, ¿no?, de la vía aérea, y la actividad de los receptores de vía aérea es una broncoconstricción. Finalmente, por todos estos problemas inflamatorios, hay daño del epitelio, ¿no? Y puede haber fibrosis epitelial variable, ¿no es cierto? En el asmático, lo de bueno es que todo este proceso de alguna manera regresiona entre los episodios, ¿no?, de problemas de normalidad del asmático. No se encuentra ninguna de estas alteraciones, ¿no? Pero sí se presenta en todos los casos de crisis asmáticas que están presentes. Nuevamente, esto es una síntesis simplemente, producción de inmunoglobulina E, ya hemos mencionado, por activación del linfocito B, unión a los receptores, liberación de mediadores químicos, miren todos los mediadores químicos, histamina, serotonina, leucotrienos, factor de actividad presentario, factor de necrosis tumoral y reclutación de eosinófilos, ¿no es cierto?, que van a producir, pues, obviamente, todos los mecanismos de broncoconstricción. El mecanismo de remodelación bronquial que mencionábamos, la contracción anormal y continuada del músculo liso, altera la función de síntesis y aumento de la producción de tejido conjuntivo, colágeno, fibroblastos y mioblastos. Y cuando esto ya sea permanente, ya obviamente esto ya corresponde a otro tipo de cuadros. En el paciente asmático, generalmente esto no es tan intenso y el paciente regresiona, y entre los periodos hipercríticos el paciente es completamente normal, ¿no? Otra patología en la cual se presenta, sí, un problema de tipo crónico, irreversible y progresivo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, denominada EPOC, ¿no? Entonces, este es un conjunto de enfermedades, son en realidad dos enfermedades que están unidas en una sola, ¿no es cierto?, caracterizados por una obstrucción persistente del flujo aéreo. Ya no es episódico como el asma, sino es una obstrucción persistente al flujo aéreo, ¿no es cierto? Entonces, esta situación es una situación usualmente progresiva, ¿no? Y está asociada, por supuesto, a una inflamación anormal del pulmón de manera persistente frente a partículas de diversas naturalezas, gaseosas, químicas, etcétera, etcétera, ¿no? El término EPOC, ¿no?, incluye dos tipos de patologías que están unidas unos a otros. Por supuesto, hay cuadros predominantemente bronquiales y hay cuadros predominantemente enfisematosos. Pero en el EPOC, cuando uno hace el diagnóstico de EPOC, está diciendo que el paciente tiene bronquitis crónica y tiene enfisema pulmonar simultáneamente, ¿no? Entonces, por eso en las últimas guías respiratorias dice, no establecen necesidad de diferenciarlas desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? También hay otras enfermedades que pueden ocasionar obstrucción del flujo aéreo de manera crónica e irreversible, como son la fibrosis
quísticas, las bronquiectasias, la bronquiolisis, ¿no es cierto? ¿No? Y la bronquiolitis obliterante, ¿no? Estos pueden presentar de manera crónica las lesiones, ¿no es cierto? O la obstrucción de la vía aérea. Estos son las, ¿cómo se llama? La vía mediante el cual se va a producir, ¿cómo se llama? Este daño irreversible, ¿no? Sería, ¿cómo pueden estar ingresando? Pues ya faltando media hora, 15 minutos para terminar la clase, por favor. Bueno, la inhalación de partículas nocivas de manera persistente va a determinar inflamación pulmonar, ¿ya? Inflamación pulmonar se produce un estrés oxidativo, ¿no? Y interesante, miren ustedes, se produce eliminación de proteasas. Miren, en condiciones normales hay proteasas que tienen tendencia a destruir, ¿no es cierto?, las fibras elásticas, ¿no? Entonces, para evitar que estas proteasas que se generan puedan destruir las fibras elásticas, se producen antiproteasas. Y esta antiproteasa es una de ellas, ¿no? Es la que impide que precisamente se produzca la destrucción del tejido elástico, ¿no? Y de esta manera evite que se destruyan el componente elástico del pulmón. Pero en el paciente que tiene EPOC, ¿no es cierto?, estas proteasas persisten porque no hay la producción de las antiproteasas, ¿no es cierto?, y se va a producir una alteración persistente de la vía aérea, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes una secuencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Que produce una obstrucción crónica de la vía aérea, ¿no es cierto? Y está englobando dos procesos que hemos mencionado, la bronquitis crónica, ¿no es cierto? Y el enfisema pulmonar. Recuerden ustedes que la bronquitis crónica tiene un diagnóstico de tipo, semiológico, ¿no? Es el cuadro respiratorio bronquial que se produce por 3 meses seguidos por 2 años consecutivos. Esa es una bronquitis crónica, ¿no? Y el enfisema es la destrucción de las paredes de los alveolos, ¿cierto? En ambos casos van a ver ustedes que los pacientes tienen problemas obstructivos, ¿no? Entonces, hay varios, obviamente, elementos que están actuando en los pacientes que tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? La causa tienen ustedes inhalatorios, tabaco, inhalación de humos, carbón de leña, en nuestro medio, tener muy en cuenta la biomasa, ¿no es cierto?, de nuestra gente que cocina todavía con leña. También hay, obviamente, lo que les he mencionado, puede haber factores genéticos como deficiencia de alfa-antitripsina. Precisamente la alfa-1 antitripsina es una antiproteasa, ¿no? Que inactiva la proteasa, ¿no es cierto? Si no inactiva la proteasa destruye el tejido elástico. Entonces, esta antitripsina está protegiendo el tejido elástico. Entonces, hay situaciones, a veces de manera genética, que estos pacientes tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina. Estos pacientes entonces tienen tempranamente, hacen obviamente enfisemas. Cuando hablamos de enfisema, van a ver ustedes que la causa más frecuente de enfisema es el enfisema senil, ¿no? Pero el enfisema senil, ¿no es cierto?, en estos casos obviamente es propio de la gente añosa, ¿no? Pero también hay enfisema que se presenta en etapa temprana y eso se está relacionado precisamente con una deficiencia de antitripsina. ¿No? Usted, la edad más frecuente es a partir de los 40, ese es en el que se llama, ¿no?, el enfisema senil, ¿no? Pero antes puede presentarse y se debe a una enfermedad genética, ¿no es cierto? Es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Los síntomas, ya saben ustedes, es lo mismo, con la diferencia de que las sibilancias y los son persistentes, ¿no? Y acá tienen ustedes la definición de lo que es una bronquitis crónica, ¿no? Entonces, tos que se considera, ¿no es cierto?, cuando se da al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos. Y en estos casos, obviamente, la disnea es progresiva, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? No vamos a entrar en detalle, y también algunas pautas de tratamiento, esto solamente para ver cómo se presenta este tipo de situaciones este cuadro, ¿correcto? Muy bien. Vamos a seguir. Acá tienen ustedes los mecanismos de transmisión, ¿cierto? O los mecanismos de producción, ¿no? Las células inflamatorias, miren ustedes, neutrófilos, macrófagos, van a producir liberación de productos, ¿cierto? Oxígeno libre, ¿no? Óxido nitroso, etcétera, etcétera,
todos los cuales van a producir lesión, ¿no es cierto?, de los, las estructuras bronquiales, ¿no? Hay una disminución de la antiproteasas, angiotensina 1, ¿no es cierto? Por un lado, esto va a producir aumento de la secreción mucosa, supuesto el edema, el que hemos mencionado por los mediadores químicos, ¿no es cierto? Pero también va a haber activación de una serie de otras de la inmunidad celular, activación del factor nuclear, ¿no es cierto?, de la factor de necrosis tumoral, ¿no? Interleuquina y reclutamiento de neutrófilos, todo ello es lo que va a dar, por un lado, la broncoconstricción y por otro lado va a estimular la proliferación de tejido conjuntivo fibroso y eso origina entonces la remodelación bronquial, que en este caso es persistente y tiene una progresión. Acá tienen la secuencia, agresores inhalados, desencadena respuesta inflamatoria, hay daño del epitelio respiratorio, estimulación de fibras nerviosas expuestas, fibras sensitivas, ¿no es cierto?, los receptores de adaptación rápida, liberación de temas de neuroquinas y una serie de procesos inflamatorios, ¿no?, que van a producir el remodelamiento de la vía aérea, ¿no? Esta es la misma situación, así que vamos a pasar. El enfisema finalmente, ¿no? Hemos dicho que es parte integrante del cuadro del EPOC, pero acá vamos a separarlo un poco para que tengan una idea de qué es el problema del enfisema, ¿no? Es la alteración anatómica, ¿no es cierto?, por agrandamiento anormal de los alveolos. En estos casos existe una destrucción de la pared alveolar, ¿no? Entonces dice agrandamiento normal de las vías aéreas distales al bronquiolo terminal. Ustedes recuerdan que el bronquiolo terminal se continúa con el bronquiolo respiratorio, que ya tiene alveolos en sus paredes. Entonces, el enfisema pulmonar está relacionado precisamente con la destrucción de las paredes de los alveolos a partir del bronquiolo respiratorio, ¿no? Como consecuencia de ello, va a haber cambios destructivos de las paredes alveolares. Hemos mencionado esto. Y también mencioné que uno de los factores que interviene en el mantenimiento de la luz de los bronquios es precisamente, ¿no?, la presencia de los alveolos. Entonces, si los alveolos se han roto las paredes alveolares, ¿no es cierto?, esto va a determinar que la vía aérea, ¿no es cierto?, de alguna manera disminuya su luz, ¿no es cierto? Entonces, haya una disminución, ¿no?, de la superficie que llama la superficie de corte de los bronquios. Hay una tendencia al cierre de los bronquios. Por eso, cuando hablamos de EPOC, dijimos que tanto el bronquitis crónico como el enfisema están asociados y no hay necesidad de hacer la diferenciación en el diagnóstico, ¿no? Acá tienen una afección crónica por destrucción progresiva de las paredes alveolares, la distensión de los pasos alveolares distales más allá de los bronquiolos terminales. Esto es lo que vamos a decir. Miren ustedes, ¿no es cierto? Esto determina entonces que la tracción que el alveolo normalmente realiza sobre los bronquios no se pierda y el bronquiolo pues pierde uno de los factores que mantiene la luz abierta y por consecuencia el paciente tiene componente obstructivo, ¿no? Tendrá destrucción de los alveolos, pero tiene componente obstructivo, ¿no? Acá tienen ustedes también los mecanismos por los cuales un paciente puede llegar a tener enfisema pulmonar, ¿no es cierto? Intervienen mucho los contaminantes, el cigarro, cambios atmosféricos, hay una susceptibilidad, por supuesto, de las personas, hasta el extremo de que hay enfisemas en personas jóvenes, precisamente por deficiencia de la antiproteasa que hemos mencionado, atracción de células inflamatorias, liberación de agentes oxidantes, ¿no es cierto?, daño de las células de la matriz y destrucción de las paredes y enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la epipatogenia, desde el punto de vista de la fisiopatología, el daño de la matriz extracelular, hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, ¿no es cierto? Hay disminución también de la retracción elástica del pulmón, precisamente por ruptura, obviamente, del tejido elástico, ¿no? Y hay una menor área de difusión, ¿no? Entonces, hay irregularidades en las relaciones de ventilación-perfusión y es uno de los mecanismos mediante los cuales el paciente puede llegar a una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, cuando hablamos de temas de síndrome enfisematoso, podemos encontrar estas características. Ya se ha mencionado, hay pacientes que son predominantemente enfisematosos o predominantemente, digamos, bronquiales, ¿no? Pero un paciente predominantemente enfisematoso, ¿qué podemos encontrar? El paciente en la infusión encontramos pacientes que respiran con los labios entrecerrados, como soplando, por eso se llama bufador rosado, lo llaman el bufador rosado, ¿no? Y a la palpación vamos a encontrar las vibraciones vocales disminuidas, porque obviamente los bronquios o los alveolos están rotos, ¿no es cierto? En la percusión, como hay una sobredistensión pulmonar, va a haber hipersonoridad, y en la ocultación vamos a encontrar precisamente
la falla de la tracción que ejercían los alveolos sobre los bronquios, y en consecuencia los bronquios van a tener un angostamiento y el paciente va a tener expiración prolongada y presencia de sibilancias. ¿No es cierto? Aquí en el lado derecho tienen ustedes la parte alta, precisamente un enfisema pulmonar, y en la parte baja los alveolos todavía normales. Entonces, hay dos patrones de presentación, ¿no es cierto?, que hemos mencionado en el EPOC, ¿no es cierto? En uno de ellos donde predomina, ¿no es cierto?, se llama el cuadro bronquial, ¿no es cierto?, y en otro predomina el cuadro enfisematoso, ¿no? Entonces, en los pacientes que predominan el cuadro bronquial, generalmente son bronquíticos crónicos, ya nuevamente, tos productiva por 3 meses, por más de 2 años consecutivos, ¿no es cierto? En estos casos, generalmente, ¿no? El área de presentación en promedio, estamos hablando promedio, ¿no?, de entre 40 y 45 años, mientras que en el otro paciente, en el enfisematoso, ¿no es cierto?, es aproximadamente un poco mayor, ¿no?, entre 50 y 75 años, ¿no? En relación al síntoma de disnea, ¿no?, en el paciente que se llama con bronquitis crónica, la disnea es moderada, leve inicialmente, ¿no?, y de presentación un poco tardía. O sea, el paciente evoluciona durante mucho tiempo con tos, expectoración, y recién, después de mucho tiempo, el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. En cambio, en el paciente predominantemente enfisematoso, la disnea se presenta un poco más temprano, ¿no? Y en relación con la tos, ¿no?, en el bronquial, obviamente es productiva, y en el paciente que se llama enfisematoso es tardía, expectoración leve, casi inexistente. Las infecciones son frecuentes en el bronquítico, en el otro son esporádicas, ¿no es cierto? Las infecciones, los episodios de insuficiencia respiratoria en el paciente bronquítico se repiten con frecuencia por problemas por infecciones precisamente. En cambio, en el paciente, cuando llega a una insuficiencia, llega pues, rápidamente sin mayor complicación, ¿no es cierto? Otro elemento importante, justo acabamos de ver un paciente de una discusión con el grupo en la mañana, es un paciente que la alteración del parénquima pulmonar va a producir una alteración de la resistencia vascular de la arteria pulmonar. Esto va a desencadenar una descompensación de la función del ventrículo derecho, ¿no? Y que el paciente va a llegar a tener entonces una falla ventricular derecha. Este proceso, ¿ya?, de descompensación de la función ventricular derecha por patología pulmonar, recibe el nombre de cor pulmonar. Cor pulmonar. Por supuesto que este cor pulmonar está asociado pues, a cianosis, está asociado a edema de miembros inferiores, como hemos dicho en la mañana por un grupo, ¿no? En cambio, en el paciente que tiene el sistema predominante, ¿no?, el paciente no tiene esta capacidad de hacer cor pulmonar, no hace cor pulmonar, ¿no? En consecuencia, los pulmones y corazones en los pacientes van a estar alterados, por supuesto, en el bronquítico, y en el otro prácticamente no va a haber mayor alteración, ¿no? La retracción elástica, ¿no?, puede estar ligeramente, está comprometido de todas maneras en el bronquítico, pero no está tanto como en el paciente enfisematoso. El paciente enfisematoso prácticamente no tiene una retracción elástica apropiada, ¿no? Acá nuevamente tienen ustedes una diferencia entre el que llama el tipo 1, que es el enfisematoso, llamado soplado rosado, mientras el otro, el congestivo azul, es predominantemente bronquítico. Acá nuevamente todas las características que hemos mencionado, ¿no? Y es fácil de diferenciar. Inclusive pueden ustedes ver acá, ¿no es cierto? ¿No? El tipo 2, soplado rosado, que tiene el tipo A, predominantemente enfisematoso, la disnea severa, con poca tos y expectoración, el paciente es delgado, longilíneo, y hay una hiperinsuflación torácica. En el caso del otro paciente bronquítico crónico, es un abotagado azul, porque el paciente tiene tendencia a tener cianosis, ¿no? El paciente corresponde a un tipo fisiológico de tipo B o bronquítico, y el biotipo de este paciente generalmente es un con sobrepeso, cianótico, y tiene edema, obviamente, y hepatomegalia como expresión del coro pulmonar que tiene el paciente. Acá tienen, por supuesto, miren ustedes los dos tipos que hemos mencionado. En el lado izquierdo, el soplador rosado, adelgazado, miren ustedes, el paciente está soplando con la disnea intensa. En el otro lado, el paciente congestivo es un paciente de más de mayor corpulencia, ¿no? Tienen un color que se llama azulado, precisamente por eso se llama el consustivo azulado. Tiene una riñonera en la mano, una escupidera y un pañuelo, entonces lo que significa que el paciente está con una producción bronquial persistente, y seguramente cuando examinamos los miembros inferiores vamos a encontrar, ¿no?, si es que el paciente tiene un coro pulmonar
vamos a encontrar edema en los miembros superiores, ¿no? Esa es la situación de este paciente. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión que tenemos es la siguiente, ¿no? El síndrome de hipertrofia bronquial es frecuente, lo que pasa es que hay que saber buscarlo, ¿no? La causa más común de hipertrofia bronquial, los signos de presentación aguda son las bronquitis agudas obliterantes. La causa más frecuente de hiperreactividad bronquial crónica son el asma bronquial, ¿no es cierto? Y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? Y en nuestro medio hay que tener cuidado con el pulmón secular tuberculoso. Seguramente ustedes han tenido oportunidad de atender seguramente o de examinar a un paciente con tuberculosis. Ustedes van a encontrar de repente sibilancias, ¿no? Entonces, porque en nuestro medio, pues la tuberculosis es bastante prevalente. Los pacientes pueden quedar con lesiones pulmonares y esta lesión pulmonar puede expresarse por la forma de EPOC, ¿no? Entonces, la tuberculosis, la inhalación por biomasa, que todavía es frecuente en nuestra gente que vive de la sierra, ¿no es cierto? Son condiciones muy frecuentes, pero subdiagnosticados, ¿no es cierto? Porque a veces no le ponemos atención, ¿no? Muy bien, chicos, esta es toda la información. Entiendo que el próximo docente está esperando para que puedan ustedes ingresar. Yo lamento, no he podido ingresar a las personas porque no puedo ir ingresando ya prácticamente faltando 10 minutos para la clase. Por favor, tienen ustedes la hora que deben ingresar, así que les disculpo por ahora y con esto doy por terminada la clase. Hasta luego.